A primeira pergunta era uma pergunta mais da sua produção antiga. Um dos textos que lhe deixaram famoso assim foram as 7 teses equivocadas sobre a América Latina. Perguntar dessas teses equivocadas, quais que nessas permanências e transformações que elas tiveram nesse tempo, qual delas criou maiores estragos na América Latina, quais, que te parece? Pues fíjate que me lo han preguntado a lo largo de los años y ya en varias ocasiones he dado conferencias y he escrito sobre eso. También, por ejemplo, pues ese artículo del 65 ahora ya tiene 40 y tantos años, casi medio siglo, ¿no? Cuando tenía 20 años de haberse publicado, di una conferencia pública en Bolivia, creo, y cuando tenía 30 años de haberse publicado, di otra y luego salió publicada en un congreso de sociología de Colombia, en fin, en varias ocasiones, ¿no? Pero nunca he reescrito el texto, porque básicamente sigo manteniendo estas ideas y creo que de las 7 tesis no hay básicamente ninguna que yo cambiaría hoy. Claro que después de medio siglo hay cambios en América Latina, ¿no? Desde luego, fuertes, y también hay cambios en el mundo de las ciencias sociales que nos hacen ver las cosas de manera distinta. Y hay cambios en la vida de uno, ¿no? Que 50 años después, pues ya no piensas y escribes exactamente igual, que sería lamentable, ¿no? Que uno estuviera repitiendo 50 años después lo mismo. Pero si me preguntas sobre las 7 tesis, yo digo, las sigo manteniendo, ¿no? Como una visión de aquella época, una visión de juventud, si quieres, ¿no? Tenía yo 32 años, sobre mi visión, mi interpretación de algunos temas sobre América Latina, y yo creo que no cambiaría hoy. Digo, afinaría tal cosa o cual cosa, lo redactaría probablemente de manera distinta, pero básicamente me mantengo con las 7 tesis, ¿no? Perfeito. Bem, a outra pergunta é um dos temas que o senhor vem desenvolvendo já faz também muito tempo, é a questão étnica, não, de forma comparada, não, com 2 livros e muitos artigos. Né? E, bem, é um pouco uma homenagem. Né? Um dos aportes que fizeram famosos o seu amigo Roberto Cardoso de Oliveira foi o conceito de fricção interétnica. Sim. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor relacionasse essas perspectivas sua e do professor Roberto, como você vê os ganhos de cada uma e as especificidades e como... Sí. Efectivamente, en esa época yo conocí bien a Robert Cardoso de Oliveira. Lo conocí cuando llegué al Brasil en 64, y no, en 62, perdón, fue 62 creo que llegué al Brasil. Lo conocí en 62 y seguimos manteniendo amistad pues hasta que murió, y ahora sigo manteniendo amistad con su viuda y con sus hijos, sobre todo su hijo Roberto, que también es antropólogo. Precisamente lo vi el año pasado, no los había visto en varios años. Y Roberto padre siempre me mandaba sus escritos y tuvimos oportunidad de discutir en aquellos años que viví yo en Río de Janeiro,
en el 64, no, 63, 64. Tuvimos oportunidad de discutir el concepto de fricción interétnica, que a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba en aquel entonces elaborando el concepto de colonialismo interno para referirme a la situación de los pueblos indígenas en una situación de estructura como la de los países mesoamericanos, ¿no? México y Guatemala sobre todo, que era muy distinta la situación que el contacto, ¿no?, que se estaba viviendo en Brasil. Todavía en los años 60 había grupos indígenas, como decían, no contactados. Todavía la política del servicio de protección a los indios que después se transformó en FUNAI, ¿no? Era la de la pacificación, ¿no?, la integración de los indios. Y como era la época de la gran expansión de la sociedad de frontera de Brasil hacia el interior, la construcción de las grandes carreteras, la apertura, pues los contactos se hacían más frecuentes. Entonces la política, ¿no?, pues era rápidamente proceder a la integración y a la pacificación de los indígenas. Esa era la política del Estado, y algunos hablaban de contacto interétnico, ¿no? Y Roberto, que conocía bien algunos de los pueblos indígenas y estaba en aquel entonces haciendo trabajo de campo, creo que con los tucunas, si no me equivoco, ¿no?, pues estaba viendo otros problemas y que los llamó la fricción interétnica, ¿no?, con los cambios, los roces, los conflictos, las hostilidades. No bastaba con una visión unilateral, unilineal, de contacto, pacificación, integración, asimilación. Eso no funcionaba, ¿no? Y yo sé que tuvo debates con otros antropólogos de su generación, incluso con algunos maestros suyos como con Darcy Ribeiro, debates fuertes, yo creo, alguna vez. Yo no conocía la situación de los pueblos indígenas del Brasil, no era un tema que yo conocía. Estaba aprendiendo, leyendo a Roberto Cardoso, platicando con Roberto Cardoso y platicando también con Darcy Ribeiro y otros, ¿no? Y yo siento que esta noción de fricción interétnica fue muy útil en ese momento, ¿no?, pero creo que es una fricción, un concepto, un término adecuado a una época de transición en el Brasil, ¿no? La época de transición que se dio por estas circunstancias del avance de la sociedad brasileña sobre terrenos indígenas y modos de vida indígenas. Yo creo que hoy, medio siglo después, la situación ha cambiado, ¿no?, y probablemente los antropólogos brasileiros que trabajan hoy están manejando otros conceptos, ¿no?, que no necesariamente son los mismos que manejaban Darcy Ribeiro o Roberto Cardoso de Oliveira. Bom, o professor acompanhou a entrada dos povos indígenas em Genebra, na ONU. E a pergunta é assim, como que essas formas de justiça indígena que eles trouxeram, as formas de agenciar suas paixões e seus interesses, né, seus projetos de continuidade cultural e social, afetaram, perturbaram, alargaram os sentidos dos direitos humanos? Como é que o senhor avalia as mudanças nos direitos humanos e na ONU, essa entrada, né, inclusive pensando na instituição, né, do relator especial, né, sobre a situação dos direitos humanos e liberdades fundamentais dos povos indígenas, e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que o senhor foi relator em 2007? Bueno,
Obviamente que desde el punto de vista académico yo me había ocupado de cuestiones indígenas en México, incluso a nivel de gobierno. Entonces yo me había ocupado de esas cuestiones y también en México en mi trabajo con el Instituto Nacional Indigenista en los años 50 y luego en Brasil, en el Centro Latinoamericano de Pesquisas en Ciencias Sociales, también estábamos trabajando algunos proyectos sobre la problemática de los pueblos indígenas en Bolivia, por ejemplo, ¿no? A partir del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales. Y a principios de los años 80, yo me acerqué a Naciones Unidas en alguna de las visitas que hice por ahí, porque en los 70 yo trabajé en Ginebra. Pasé 3 años en Ginebra y colaboré con la Organización Internacional del Trabajo en los 70 y con un instituto de investigaciones de Naciones Unidas sobre desarrollo social. Entonces, algunos años después, me tocó acercarme de nuevo a Naciones Unidas, justo cuando en el área de derechos humanos que opera en Ginebra, se abría un centro de derechos humanos donde había un interés por los derechos de los pueblos indígenas. Por una parte, yo me acerqué a las personas que estaban trabajando ahí en esa oficina, participé en algunas sesiones de expertos y sesiones de un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas que se organizó en las Naciones Unidas y donde se comenzó a discutir un proyecto de declaración de los derechos de los pueblos indígenas, y eso fue durante los años 80. Al mismo tiempo, se abrió un debate en la Organización Internacional del Trabajo, y a mí me invitaron a formar parte de un grupo de expertos de la Organización Internacional del Trabajo en que se estaba discutiendo la revisión del convenio 107 de la OIT sobre pueblos indígenas, y ese convenio se iba a transformar en el convenio 169, que fue adoptado por la OIT en 1989. Entonces yo participé en estos debates en la OIT y luego pues comenzó a desarrollarse la discusión en Naciones Unidas sobre los derechos indígenas con esta declaración, y durante varios años asistí a las reuniones, y luego a principios de la década actual, del 2001, fui nombrado relator especial de Naciones Unidas para los derechos indígenas, lo cual pues me permitió ver más de cerca la situación de los pueblos indígenas en más de 15 países, porque viajé mucho pues como parte del mandato en numerosos países, hice los informes, presenté informes anuales al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y el punto culminante de todos esos 20 años, ¿no?, de debates y discusiones fue la adopción por la ONU de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
que realmente expresa las aspiraciones, los deseos que los pueblos indígenas, sus organizaciones, habían llevado a Naciones Unidas, habían insistido mucho, ¿no?, en sus negociaciones con los países, con los estados, ¿no?, habían insistido en estos derechos que ahora están en la declaración. Yo creo que fue una declaración buena, tal vez no satisfizo a todo mundo, Sí. también causó resistencia en numerosos estados, ¿no? Esto se sigue discutiendo en la actualidad, pero la declaración está ahí y para los pueblos indígenas es un paso adelante muy fuerte, ¿no?, que yo siempre apoyé desde los primeros años en que participé en esas reuniones hasta durante los años en que fui relator especial, ¿no? Y bueno, me ha tocado escribir sobre la declaración, he publicado algunas cosas, sigo yendo a muchos países a dar conferencias, ¿no?, incluso Brasil, y varios otros, y asistir a reuniones internacionales precisamente sobre los derechos indígenas, no solo la declaración en general, sino derechos específicos como la autonomía, como el acceso a la justicia, como los problemas de la educación, en fin. Perfeito. Então, tomando um pouco o gancho dessa última frase sua, professor, no seu último ciclo de conferências no Colégio do México, as Confissões do Relator Especial das Nações Unidas, você afirma em vários momentos que há um recrudescimento da guerra de ocupação contra os territórios das populações indígenas. E o senhor se referiu também várias vezes à insidiosa criminalização do protesto social. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor avalia as posições e atuações dos próprios antropólogos, dos praticantes da antropologia e suas associações na confluência dessas questões como você disse, dessa insidiosa criminalização do protesto social. Bueno, no puedo hablar por los antropólogos en el mundo. No sé lo que hacen todos los antropólogos. Ojalá tuviera yo esa capacidad de enterarme lo que hacen los antropólogos. Pero lo que sí he visto en los últimos años, que hay cada vez más un compromiso por parte de numerosos, sobre todo jóvenes, pero no solamente jóvenes antropólogos, en favor de los derechos de los pueblos indígenas, y esto se ha visto muy claramente a nivel nacional y a nivel internacional. En Brasil, por ejemplo, la lucha por el capítulo 8 de la Constitución, ¿no?, de 1989, que incluye pues el capítulo sobre los indígenas. Ahí la Asociación Brasileira de Antropología y otros lucharon durante años, ¿no?, por lograr esto. Aquí en México, después del levantamiento zapatista, pues hay muchos antropólogos y científicos sociales comprometidos con el movimiento indígena, participaron en las negociaciones de San Andrés, hicieron su cabildeo en el Congreso para lograr una reforma constitucional, la critican como debe ser, ¿no?, porque es insuficiente, pero en muchas partes hay centros de investigación en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en Nicaragua, etcétera, donde trabajan antropólogos junto con las organizaciones indígenas en los centros de investigación. Yo recuerdo hace años tuve algunas pequeñas fricciones, no interétnicas, pero interantropológicas. En Flaxo, yo durante años estuve muy cercano, fui presidente del consejo de Flaxo durante 12 años, en los años 80, ¿no?, 90, 70, 80, ¿no?, más que nada.
Y siempre les decía a mis colegas de Flaxo, ¿no? Flaxo Brasil, Flaxo Chile, Flaxo Argentina, Flaxo Ecuador, ¿no? Flaxo Costa Rica y luego Flaxo México. Les dije, ¿qué están haciendo con respecto a los problemas interétnicos y con respecto a los problemas indígenas? Había muy poca gente que se dedicaba a eso. No había, tú veías los programas de Flaxo, no había relación. Pero eso ha cambiado en los últimos 15 años, más o menos 15, 20 años, de repente, ¿no? Con los movimientos indígenas, con las reformas constitucionales que se han dado en diferentes países, con el creciente involucramiento internacional, pues ya incluso una institución internacional tan venerable como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues ya tiene pues muchas actividades en torno a la problemática de los pueblos indígenas, en torno a los derechos humanos, cosa que tardó muchos años en lograrse, ¿no? Lo mismo en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Yo colaboro, fui vicepresidente varios años, soy miembro de la junta directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, y yo ahí fui el primero que abrió la temática de los derechos indígenas en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que claro, tenían preocupaciones que provenían de otras fuentes, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles, por los derechos políticos, contra las dictaduras, el restablecimiento de la democracia en muchos de los países que todavía vivían en aquellos años en regímenes autoritarios. Eso era la parte fuerte del instituto, mucho menos los derechos económicos, sociales y culturales, y mucho menos los derechos de los pueblos indígenas. Pero eso entró también al instituto en los años, ¿no?, 80s y 90s, ahora forma parte de la actividad académica, de la actividad de investigación, de la actividad docente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos también, ¿no? Entonces hay áreas que se han ido abriendo a la preocupación por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? A nivel internacional, pues desde los años 70, un grupo de antropólogos, ¿no?, latinoamericanos y también de otros países, se fueron reuniendo con auspicio de las iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Se fueron reuniendo, organizaron 2 y hasta 3 reuniones internacionales, ¿no? La reunión de Barbados, ¿no?, muy conocida, sacaron una primera declaración de la reunión de Barbados. La última reunión de ese grupo fue en Brasil, precisamente a invitación de Darcy Ribeiro, ¿no? Y yo recuerdo que Darcy me invitó y infelizmente no pude ir. Por algún motivo no me fue posible ir a esa reunión del Brasil, pero eso creó conciencia entre los antropólogos de diferentes partes del mundo, ¿no?, e inspiró la actividad de las iglesias, por ejemplo el CIMI en Brasil y otras organizaciones, ¿no?, en otras partes del mundo, que comenzaron a criticar las políticas del Estado, las políticas indigenistas, ¿no?, de los estados con respecto a los pueblos indígenas. Y eso, en eso pues también participaron los antropólogos. Bom, unindo essa sua longa trajetória intelectual e política, né, esses temas que abordou, as conquistas que se empenhou, gostaria de perguntar agora, mudando um pouco o eixo, os dilemas que o senhor percebe que se colocam para a formação dos jovens, os futuros antropólogos. Bueno, siempre creo que desde que yo entré a estudiar antropología, ¿no?, se oía hablar de la crisis en la antropología, ¿no? Siempre era una crisis. Pero no solo antropología, la sociología pasa por lo mismo, ¿no? Me parece que siempre vivimos en crisis, buscamos
la identidad, cuál es la real identidad de la antropología. En el área que a mí me tocó en los últimos 50 años desde que era yo estudiante, que es la antropología social, ¿no? Antes se llamaba antropología cultural o la etnología, en fin, varía mucho, ¿no? Aquí en México, cuando yo entré a estudiar antropología aquí en México, el gran reto era poner la ciencia antropológica al servicio de una causa social, que en ese momento era la política estatal indigenista. Incluso el Estado mexicano colaboró con becas para formar antropólogos sociales, para que los antropólogos sociales trabajaran en el gobierno, ¿no? En proyectos de antropología aplicada, como se llamaba en Estados Unidos entonces, ¿no? En beneficio de los pueblos indígenas. Entonces para nosotros era normal, estudiábamos antropología no para encerrarnos en, ¿no?, 10 años o 20 años en una comunidad indígena, luego sacar 1 o 2 o 5 libros o seguir simplemente en el cubículo, ¿no?, académico, sino veíamos una ciencia social comprometida. Yo escribí un artículo en el año del 71, hace 30, casi 40 años, en Human Organization, que era la revista de la Sociedad de Antropología Aplicada, Antropología Aplicada de los Estados Unidos. Y creo que el título de la conferencia que di y luego del artículo era "Cómo descolonizar las ciencias sociales". Es decir, mucho antes de que se hablaba de la descolonización o ¿no?, el enfoque postcolonial o decolonial, como ahora se usa, pues hace, yo les digo, exactamente en el 70 o 71, ¿no?, un artículo que cómo descolonizar las ciencias sociales. Entonces había una visión, ¿no?, de que la antropología y la sociología debían servir, ¿no?, para descolonizar las relaciones sociales. Ahora, comenzamos en aquel entonces, mis colegas y yo, a trabajar en el gobierno, porque no había de otra, ¿no? Y en Brasil también, quienes trabajaban con los indios, bueno, trabajaban en el Servicio de Protección a los Indios, Darcy Ribeiro ahí comenzó, pero ahí surgió también la crítica, ¿no? Y en México surgió desde los años 60, o incluso antes, la crítica al indigenismo formal, ¿no? Y entonces pues surgió toda una tendencia que aquí se llamaba de la antropología crítica, en fin, que hubo muchos debates durante años entre los padres fundadores, ¿no?, de la antropología al servicio del Estado y nosotros los críticos que decíamos, pero el Estado debe cambiar su política porque esto no funciona, ¿no? Cosa que todavía surge, pero esto fue un poco antes del surgimiento de los movimientos indígenas, ¿no? Porque eso cambió los términos del debate, cuando las organizaciones indígenas, ¿no?, asumieron ellas mismas la crítica a la política indigenista del Estado, que en México se dio, por ejemplo, en los congresos indigenistas, ¿no?, en el año 80, el año 84, etcétera, que organizaba el propio Instituto Interamericano de Indigenista, que ya no existe hoy en día, pero que existió durante muchos años y organizaba esos congresos, ¿no? Entonces, claro que se abrió todo un debate en los 60 también en la antropología mundial, un debate que estaba vinculado al movimiento de la juventud, al Mayo de París, al nuevo marxismo, ¿no?, universitario, que surgió en los 60 en París, que luego pues se trasladó a otras partes
del mundo. Ahí las tareas de la antropología pues se vieron muy vinculadas a los movimientos sociales y a los cambios, ¿no? Y incluso eran temas de observación y de investigación por parte de los antropólogos. Eso no quiere decir que no haya, porque sí los hay muchos y muy distinguidos y que hacen una excelente labor, de gente que dice, yo no me meto en esas cosas, yo mantengo una visión clásica de la antropología como observador, investigador, objetivo, no comprometido, no sirvo a ninguna causa política, sino hago mis investigaciones. Bueno, ese es un punto de vista que siempre ha habido, pero que no es, con respecto a los pueblos indígenas, creo que predomina un poco más lo que podríamos llamar la antropología comprometida. Por fim, professor, gostaria de perguntar quais são seus próximos objetivos como antropólogo. He hecho muchísimas cosas. Mi trabajo en Naciones Unidas ha chupado, ¿no? una energía considerable, porque fue muy intenso. Creo que fue útil, estoy satisfecho, contento, ¿no? Pues ya ahí di esas pláticas, tú me oíste, ¿no? Y aprendí muchísimo. Y tengo muchísimo material acumulado, ¿no? Y entonces ahora tengo un poco más de tiempo, aunque sigo todavía moviéndome mucho, viajando, felizmente, no pienso dejar de hacerlo. Pero estoy más dedicado pues a estructurar un poco, a pensar, ¿no? Y a escribir sobre esas experiencias. Tengo en mente, pues ya muy académicamente, algunos trabajos, ¿no? De investigación con base en los materiales recogidos durante tantos años, que yo creo que son útiles para dar a conocer, ¿no? A través de la vía clásica de escribir un libro, publicarlo y luego a ver quién lo lee, ¿no? Pero por otra parte, también me he dedicado, pues aquí en el Colegio de México desde hace también 45 años, soy profesor investigador del Colegio de México. Ha sido un compromiso, una vida profesional casi toda dedicada también a la enseñanza superior, y hay cosas muy interesantes que están sucediendo en esto de los pueblos indígenas, por ejemplo aquí en México, pero también en otras partes, el surgimiento muy reciente de universidades indígenas, universidades interculturales, como las llaman aquí. Precisamente la semana entrante participo en un congreso sobre universidades interculturales aquí en México, pero las hay también en Centroamérica, en Sudamérica. La UNESCO tiene todo un programa de apoyo, en fin, y yo creo que hay que ayudar ese esfuerzo, porque es de las cosas que derivadas, por cierto, también de uno de los derechos de la Declaración, que es el derecho de los pueblos indígenas a su propia educación, ¿no? Que es un tema muy importante. Sem dúvida. Professor, tenho que agradecer muitíssimo sua generosidade. Pues gracias por el interés, gracias por el interés. Muitíssimo, nossa, muito obrigado.